En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Las negociaciones de Ginebra para detener la guerra en Ucrania vuelven a poner el conflicto en esa zona gris, incómoda, que se mueve entre la diplomacia y la guerra sin demasiada capacidad de resolución. Es cerca de un posible alto el fuego, como para ignorarlo, pero es lejos del acuerdo político que supondría unas cesiones que todavía las partes no están dispuestas a asumir. El cierre de la tercera ronda, confirmada por el jefe negociador ruso Vladimir Medinsky, deja una sensación conocida: avances técnicos, estancamiento estratégico, sin duda, y sobre todo una desconfianza mutua, que es lo que predomina, obviamente, en la relación entre agresor y agredido. Desde el punto de vista estrictamente militar, lo ocurrido en Ginebra es relevante. Las delegaciones han conseguido progresos en la definición de mecanismos de verificación de un eventual alto el fuego, o al menos así lo ha reconocido el propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que indicaba que los propios ejércitos saben perfectamente, tanto el ruso como el ucraniano, cómo detener la guerra cuando exista voluntad política. Es una afirmación técnica, pero al final lo que nos viene a demostrar y poner sobre la mesa es que la continuidad del conflicto no depende tanto de una imposibilidad operativa por unas inercias de un campo de batalla que lleva en marcha 4 años, como de los cálculos políticos de las partes implicadas. Ahí se aprecia además con mucha claridad lo ambivalente de la situación, lo cerca y lo lejos que en paralelo está el final de la guerra. Está cerca porque los canales existen, porque Estados Unidos ha sido capaz de sentar a la mesa de negociación a las partes en conflicto, pero está lejos porque la dimensión política de esta guerra sigue bloqueada. Cuestiones de fondo graves, relevantes, líneas rojas para los dos países, el territorio, la seguridad, las garantías. Al final el relato de la victoria o de la derrota, o de la no derrota, que es como habrá que vender o intentarán vender cada una de las partes el fin de unas hostilidades en la que ninguno de los dos va a salir ganando, no nos engañemos. Aunque gane más Rusia probablemente, pero Rusia pensaba que iba a ser un blitzkrieg facilísimo, con una resolución rápida en pocos días, y está enfangada en una guerra de 4 años en la que apenas ha conseguido el 20% del territorio de su teóricamente débil vecino, y también va a ser obviamente derrota para una Ucrania que va a perder territorio. Es lo evidente. La acusación de Zelensky de que Moscú demora deliberadamente resultados en todo este proceso, pues parece que tiene bastante lógica. El estilo soviético, hay que recordar que Vladimir Putin, que es quien manda, viene de la época soviética, cuando era agente de inteligencia y luego director de la agencia de inteligencia, pues era hastiar, fatigar al rival, y en eso parece que está. Parece cómoda Rusia en un punto intermedio en el que no hay escaladas demasiado descontroladas, pero hace exhibición de potencia de tiro, amenaza de vez en cuando de forma velada con los misiles nucleares tácticos, con los hipersónicos, lanza un Oresnik aquí o allá, lanza ataques coordinados contra las infraestructuras energéticas ucranianas y deja claro que su potencia sigue estando ahí. Pero tampoco cierra de forma tremenda cualquier tipo de acuerdo para que no se interprete como una cesión, como una derrota. Por otro lado, hay que incluir en el análisis la mediación que encabeza Estados Unidos, Steve Witkoff, Jared Kushner, que no es neutral, que no es desinteresada, lo sabemos, que por lo menos tiene lo positivo de sentar dos partes en conflicto desde hace 4 años y acercarlos hacia un final de las hostilidades, pero que, analizando a poco que uno se pare a pensar, es evidente que Donald Trump quiere un final, del modo que sea, del conflicto, un parón al menos del conflicto, a la botella, porque necesita mostrar resultados tangibles en política exterior en un momento en el que el foco interno empieza a girar, si no lo ha hecho ya, hacia las elecciones de mitad de mandato, en la que no está precisamente bien considerado por los electores. Si hubiera algún tipo de parón, algún tipo de acuerdo, aunque fuera como el coreano, que lleva décadas y décadas sin un acuerdo de paz, pero que al menos no hay guerra, pues podría presentarse como el presidente que cerró una guerra heredada. Podría sacar pecho de su capacidad diplomática.
Pero claro, ni Kiev ni Moscú quieren aparecer como los que ceden ante la presión externa, y eso que la presión que es capaz de hacer Donald Trump y Estados Unidos no es pequeña precisamente. En términos geopolíticos, estas negociaciones reflejan un equilibrio inestable. Y a todo esto, y como convidado de piedra, tampoco podemos olvidar a Europa, que observa desde una posición cada vez más secundaria, a pesar de su sostén de la resistencia ucraniana, de las inyecciones millonarias que siguen llegando. Y es que Bruselas es consciente de que el verdadero eje de decisión pasa por Washington y por Moscú, porque es quien tiene en su mano la capacidad de decir ya no sigo atacando. Es evidente la sensación que dejan estas conversaciones de Ginebra, por lo tanto es agridulce. El fin de la batalla no es inminente, agrio, pero tampoco es una quimera dulce, la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Los dirigentes todavía no están dispuestos a asumir el coste político de poner fin a las hostilidades, pero cada vez están más cerca. Al final, esa frase de Zelensky, lapidaria, los militares saben cómo monitorizar un alto el fuego, nos da esperanzas, mientras sean este tipo de cálculos, eso sí, mientras sean los políticos, mientras sean los reconocimientos o la falta de deseo de reconocimiento de que has perdido algo, que en este proceso todos van a perder algo, mientras sea el calendario diplomático de Estados Unidos el que marca los tiempos, la paz, hay que reconocerlo, seguirá estando casi en la punta de los dedos, pero a la vez incansablemente lejos. Lo bueno, que cada vez está un poquito más cerca. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. En la economía de hoy, tu empresa es una orquesta. ¿Pero tiene el director correcto? La inteligencia artificial es la nueva batuta y el resto de tecnologías marcan el ritmo. En Digital Business te ayudamos a componer la sinfonía perfecta para tus clientes. Deja de tocar de oído y empieza a dirigir el mercado con datos y estrategia. Digital Business, la partitura de la nueva economía. Cada lunes a partir de las 11:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cabaret el musical, inmersivo, atrevido y fuera de lo común. Una historia de amor, pasión y tragedia en tiempos oscuros. Nuevas funciones a la venta hasta el 1 de marzo. Ven al Kit Kat Club, ambientado en el Berlín de los años 30, donde tú también eres protagonista. Aquí, la vida es maravillosa. Compra ya tus entradas en cabaretelmusical.com. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Vamos ya con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Rusia da por terminadas las negociaciones tripartitas en Ginebra. El negociador jefe ruso Vladimir Medinsky ha dado por terminada la tercera ronda de negociaciones sobre Ucrania con mediación de Estados Unidos que han tenido lugar ayer, martes y miércoles en Ginebra. Negociaciones, ha dicho Medinsky, difíciles pero sustanciales. Sánchez se reúne en la India con Modi. El presidente del gobierno se reúne con el primer ministro indio Narendra Modi y mantiene un encuentro con inversores de este país en el marco de su visita a Nueva Delhi para participar en una cumbre sobre inteligencia artificial, cumbre que concluirá el viernes y que dedica la jornada de hoy a tender puentes entre la investigación académica de alto nivel y su aplicación práctica en la industria global. El rey de Dinamarca inicia visita oficial a Groenlandia. El rey Federico de Dinamarca inicia una visita oficial de 3 días a Groenlandia, su primer viaje a la isla ártica después de la crisis provocada por el interés de Estados Unidos por ese territorio autónomo danés. Al-Thani continúa con su visita en Venezuela. El primer ministro de Qatar continúa su visita con una amplia agenda de trabajo y después de que la nación árabe se ofreciera a mediar entre Caracas y Washington tras el ataque estadounidense de enero que terminó en la captura de Nicolás Maduro. Putin recibe al canciller Bruno Rodríguez para abordar la crisis energética en Cuba. Una reunión, dicen desde el Kremlin, que tiene una importancia especial dados los momentos difíciles que está atravesando Cuba, país al que califican desde Rusia de hermano. El Parlamento japonés revalida el nombramiento de Takaichi. El Parlamento nipón ha revalidado el nombramiento de la líder conservadora como primera ministra tras lograr una histórica victoria en las elecciones anticipadas de comienzo de mes con un programa que puso el foco en la expansión del gasto y el refuerzo militar del país ante China. El Congreso peruano escoge al presidente interino del país. Lo hace después de que ayer censurara a José Gerí por varias reuniones semiclandestinas con empresarios chinos, lo que se convierte en el octavo cambio presidencial que vive la nación andina en casi una década de inestabilidad política. Zuckerberg testifica en Los Ángeles. El fundador de Meta, Mark Zuckerberg, tiene previsto testificar en un juicio histórico sobre la adicción a las redes sociales que se desarrolla en Los Ángeles, lo que supone la primera vez que Zuckerberg debe responder frente a un jurado por los diseños de sus productos. Ampliamos ya, Blanca, toda esa información geopolítica. India empieza a mirar con interés a España. En los últimos 15 años ha cuadruplicado el número de turistas que nos visitan, aunque el gobierno quiere ser atractivo también en el ámbito económico y de inversión. Actualmente la relación comercial entre España e India es creciente y estratégica, aunque todavía no es de las más grandes para ninguno de los dos países. Por ello, junto a Sánchez han viajado a Nueva Delhi una decena de compañías, principalmente tecnológicas, que buscan hacerse un hueco aprovechando la cumbre sobre inteligencia artificial que se desarrolla en la capital india. En este contexto, Sánchez no solo se ha reunido con el primer ministro indio Narendra Modi, sino también con compañías locales que tienen posibilidades de invertir en nuestro país. Y es que ante el proteccionismo económico mostrado por Donald Trump, Sánchez mira cada vez con mayor interés a la India. Rubén Gil. España e India mantienen una alianza estratégica, aunque por el momento la relación comercial entre ambos países no es de las más grandes. India no está entre los primeros 10 socios comerciales de España, pero sí entre los principales en Asia. España tampoco es socio prioritario para India, que comercia mucho más con Estados Unidos, China o la Unión Europea en conjunto. El intercambio bilateral se sitúa actualmente entre los 7.000 y 8.000 millones de euros anuales. España exporta menos a India de lo que importa, con lo que suele haber déficit comercial para nuestro país. Nosotros exportamos a India sobre todo equipos y componentes de automoción, maquinaria industrial, tecnología ferroviaria, energía renovable, sobre todo solar y eólica, productos químicos, material eléctrico y aceite de oliva. India es un mercado interesante para empresas españolas de infraestructuras, energía y transporte. Así, empresas de nuestro país han participado en proyectos en ciudades como Bombay y Delhi. Nosotros importamos de India sobre todo productos textiles, farmacéuticos, químicos, tecnología informática, acero y manufacturas metálicas. Es una relación más de colaboración que de rivalidad, ya que entre ambos países existe complementariedad industrial y económica. No competimos en la mayoría de los sectores. Esta relación comercial entre India y España se ha intensificado en los últimos años, sobre todo dado el contexto geopolítico. Europa, y por tanto España, busca diversificar relaciones fuera de China. India, por su parte, busca reforzar lazos con Europa. Los europeos ven a la India, además, como un socio clave
en el equilibrio global. Pero ¿cómo ven a España desde India? Delhi tiende a priorizar relaciones con Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido o Japón. A España no la ven como una gran potencia política o económica, pero sí como un país estable, un socio fiable, un actor relevante dentro de la Unión Europea y una economía avanzada con tecnología útil. En India, España se asocia además con turismo, cultura mediterránea, fútbol, sobre todo Real Madrid y Barcelona, gastronomía y estilo de vida europeo. Hay una percepción positiva blanda, aunque menos profunda que la que tiene Francia o Reino Unido por su historia colonial. En los próximos 10 años es posible que la relación comercial entre España e India aumente, crezca la inversión en renovables y tecnología y se intensifique la cooperación en defensa e infraestructuras. India seguirá siendo clave para Europa en su estrategia de diversificación frente a China y en ese escenario España ganará peso como socio técnico dentro del marco europeo. El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Al Thani, se encuentra en Venezuela con la idea de reforzar lazos bilaterales en ámbitos estratégicos. Para ello se reunirá con altos cargos, incluida Delcy Rodríguez. Durante décadas, Qatar ha sido un aliado del chavismo y de Washington al mismo tiempo, un complejo equilibrio geopolítico que el Estado del Golfo desempeña desde hace más de 20 años. A Pablo Llanone. Durante mucho tiempo, la relación entre Qatar y Venezuela se limitó a su vinculación al sector energético, como socios de la OPEP. Sus lazos se formalizaron en 1973, 2 años después de que el petroestado del Golfo obtuviese su independencia frente a Reino Unido y quedase en manos de la dinastía Al Thani. En este momento, los dos países se encontraban en una tesitura bastante condicionada. Qatar dependía de Arabia Saudí y Venezuela de Estados Unidos, por lo que sus relaciones se limitaban a una diplomacia protocolaria. En los años 2000, no obstante, esto cambió. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, Venezuela empezó a dar la espalda a Estados Unidos y encontró en algunos países de Oriente Medio una amalgama de idiosincrasias compartidas, un discurso anti-norteamericano y la ideología socialista. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito sea! Pero ¿cómo encajaba Qatar en esto como monarquía absoluta, capitalista y principal aliado de Washington en el Golfo? Pues bien, Doha también estaba empezando a desligarse de su tradición geoestratégica. Empezó a explotar el campo de gas Northfield, que colinda con el campo de gas iraní South Pars. Esto provocó que Doha se vinculase más a Teherán, en aquellos momentos ya gobernada por el clero chiita. A su vez, Qatar abandonó progresivamente su explotación de petróleo para centrarse únicamente en el gas. En conjunto, esto provocó que se distanciase de sus vecinos del Golfo, pero no de Estados Unidos, con quien cooperaba militarmente. Así había nacido el rol de Qatar como mediador entre polos extremos, una tesitura que le ha traído desgracias y alegrías. A partir de 2017 fue aislado durante 4 años por sus vecinos del Golfo a razón de su cercanía a los ayatolás y su complicidad con grupos extremistas como Hermanos Musulmanes. Esto no ha impedido, sin embargo, que se convierta en un mediador reconocido en todo el mundo. Pero retrocedamos un poco. ¿Qué tiene que ver todo esto con Venezuela? Pues bien, pese a no compartir ni ideología y petróleo, mucho menos a partir de los 2000, los dos países sellaron una alianza extraña pero duradera. Y la reunión de ayer fue muy buena por los encuentros bilaterales con Gaddafi, con el emir de Qatar, desde aquí los saludo, ¿sí? Un buen amigo, el emir Ahmed. Unidos por el deseo de diversificar sus economías y relaciones internacionales, se centraron en cooperar en agricultura, tecnología, educación y turismo, entre otros sectores. La relación se mantuvo durante Hugo Chávez y se profundizó con Nicolás Maduro, quien pidió financiación a Qatar en plena caída del petróleo. La alianza financiera que estamos concretando con importantes bancos aquí de Qatar, que nos están dando, para decirlo en términos pragmáticos como preguntas, nos están dando el oxígeno suficiente para cubrir la caída de los precios petroleros. El pasado año, a medida que Washington empezó a aumentar su presión sobre Venezuela, Maduro planteó exiliarse en Qatar. Esto ha posicionado al país del Golfo como un actor idóneo para determinadas situaciones. Cómplice del chavismo y de Washington al mismo tiempo, esto ha permitido que hace un mes los ingresos de la primera venta de petróleo venezolano fuesen depositados en una cuenta fiduciaria ubicada en Qatar, controlada por autoridades estadounidenses. Lo más potente de esta relación es que, como hemos visto, no depende de ideología compartida, sino que se basa en el pragmatismo. No importa quién gobierne o
cómo lo haga, sino qué pueden conseguir juntas. Y hoy se ha conocido que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha mantenido conversaciones secretas con el nieto de Raúl Castro, el expresidente cubano. Estas conversaciones refuerzan la opinión de la administración Trump de que el expresidente sigue siendo la máxima autoridad en Cuba. Según un alto funcionario estadounidense, la posición de Washington es que el régimen tiene que irse y está buscando al próximo del sí en la isla caribeña. Rubio, de raíces cubanas, y su equipo consideran que el nieto de Castro, de 41 años, y su círculo representan a los cubanos más jóvenes y con mentalidad empresarial, para quienes el comunismo revolucionario ha fracasado y que valoran un acercamiento a Estados Unidos. La posibilidad de un diálogo entre Washington y La Habana que permita aliviar la asfixia petrolera de la isla vuelve a abrirse paso con las últimas declaraciones de la administración estadounidense que apuntan a conversaciones. Trump aseguró en la noche del lunes, en línea con lo que ha apuntado ya varias veces en las últimas semanas, que su gobierno está manteniendo conversaciones con altos cargos del Ejecutivo cubano, algo que La Habana ha negado. El férreo bloqueo energético de Estados Unidos sobre la isla va teniendo consecuencias en el abastecimiento de todo tipo de productos. En este contexto, el presidente ruso Vladimir Putin ha recibido en Moscú al canciller cubano Bruno Rodríguez. Desde el Kremlin aseguran que valoran altamente las relaciones con Cuba y tienen intención de seguir desarrollándolas, y descartan que la cooperación entre Moscú y La Habana pueda repercutir en las actuales negociaciones sobre Ucrania. Negociaciones sobre Ucrania que han continuado este miércoles en Ginebra. Tras ellas, Zelensky ha asegurado que las garantías de seguridad siguen siendo la cuestión prioritaria para su país. El jefe de la delegación ucraniana y secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, ha calificado las negociaciones de sustanciales y ha asegurado que se han logrado avances. Vladimir Medinsky, que ha encabezado la delegación rusa en Ginebra, ha destacado por su parte que las conversaciones han sido difíciles pero serias. Manuel Antonio Fernández Villacañas, secretario del programa de Geopolítica e Inteligencia Económica de la EAE Business School, considera que a Rusia a corto plazo no le interesa la paz. Ahora mismo el planteamiento de los acuerdos de alto el fuego más parece pues una visión tacticista por parte de unos y de otros que realmente un acuerdo realmente duradero. Ucrania quiere proteger sus infraestructuras energéticas. Rusia ha intensificado sus ataques a las infraestructuras energéticas y Rusia no tiene ningún interés real en aceptar la tregua a corto plazo, aunque sí en el medio y largo plazo, porque su economía de guerra, que está restringiendo su crecimiento potencial inmensamente, no puede durar eternamente. Hasta ahora, como vemos, no hay ningún acuerdo de paz anunciado ni avance significativo hacia el fin de la guerra. Ucrania insiste en no ceder territorio que actualmente controla y rechaza las propuestas que implican renunciar a zonas clave. Rusia, por su parte, mantiene sus demandas sobre el estatus de territorios ocupados, especialmente en el este, y otros términos estratégicos como el que Ucrania renuncie a unirse a la OTAN y limite su capacidad militar. Antes y durante las conversaciones, además, se han intensificado los combates con ataques masivos con drones y misiles por parte de Rusia y la interrupción del servicio esencial como la electricidad en varias regiones ucranianas, lo que ha dificultado el clima diplomático. Las conversaciones no han concluido definitivamente y se espera que continúen en los próximos días o semanas. Esto en lo que respecta a la guerra en Ucrania. En el otro conflicto en ciernes, el de Irán, parece que podría complicarse en breve, y es que Estados Unidos podría llevar a cabo ataques contra Irán en las próximas semanas. Según la agencia Axios, que cita fuentes estadounidenses, esta operación podría involucrar a Israel. Se trataría de una campaña masiva de semanas de duración que sería más extensa que los ataques del año pasado contra las instalaciones nucleares iraníes. Según las fuentes que cita Axios, Donald Trump se está hartando y hay un 90% de posibilidades de que veamos una acción a distancia en las próximas semanas. Estados Unidos ha mantenido, recordemos, varias reuniones con Irán sobre un posible acuerdo nuclear, pero la administración Trump se ha mantenido abierta a opciones no diplomáticas. Manuel Antonio Fernández Villacañas descarta, eso sí, que por el momento el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos. El uso de la fuerza puede plantearse en cualquier momento de un ataque quirúrgico a las instalaciones, como ya hizo, fundamentales. Es poco probable, la verdad, y Estados Unidos, yo creo que en la administración Trump actual está proyectando en el fondo mucha inteligencia. Hoy estamos viendo en Estados Unidos que lo analiza, lo mide, lo pesa todo, acciones muy concretas de uso de la fuerza, derivados más a una negociación en soft power y sobre todo al empleo
muy brillante del Smart Power, que es lo que un poco caracteriza a la administración norteamericana actualmente. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya con ese repaso de cabeceras internacionales en el que, con la ayuda de Pablo Iannone, ponemos de manifiesto la forma en la que cabeceras según países y los propios países cuentan las noticias geopolíticas. Pablo, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Comenzamos en las Islas Británicas, en concreto con The Guardian. Allí es portada que las desapariciones en México han aumentado un 200% en la última década. El medio británico define este fenómeno como una crisis que ha devastado a decenas de miles de familias en todo el país. De acuerdo a analistas, este aumento refleja la creciente toma de control por parte de grupos criminales de vastas franjas del país, así como la diversificación de las actividades en las que participan estas bandas más allá del mero tráfico de drogas. Nos vamos hacia Asia. En el medio hongkonés South China Morning Post informan con prioridad de que España va a enviar ayuda humanitaria a Cuba a través de Naciones Unidas. Envío que tiene lugar en medio del embargo del petróleo a la isla impulsado por Donald Trump. Esta entrega llegaría después de que México enviase 800 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba. Entre tanto, en Sudamérica, el rotativo colombiano El Tiempo se hace eco de que Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, ha activado el desmontaje de la red de programas sociales creados en su momento por Chávez y Maduro. Se trata, dice el medio colombiano, de un nuevo avance en la reestructuración del chavismo. La medida ordena la liquidación de varios organismos, entre ellos programas dirigidos a la prevención del consumo de drogas y el homenaje a políticos asesinados. El medio colombiano se centra especialmente en el desmantelamiento de uno de los organismos más simbólicos del chavismo, el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria. Creado por Nicolás Maduro en 2013, buscaba centralizar información sobre seguridad, defensa, inteligencia, orden interno y relaciones exteriores. Volvemos a Asia, pero a través de los ojos de los británicos, porque The Guardian también nos cuenta que los turistas chinos están evitando Japón durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar, mientras se profundiza la disputa diplomática. El turismo chino a Japón se ha reducido casi a la mitad en diciembre en comparación con el mismo periodo en 2025. La tendencia, dice el medio británico, parece que continuará meses después de que la primera ministra nipona sugiriese que las fuerzas de autodefensa de su país podrían desplegarse si China intentaba invadir Taiwán. Estas tensiones se reflejan, Pablo, también en los rotativos nipones, que siguen de cerca las cuestiones relativas a la isla del Pacífico. Y es que desde Nikkei Asia se hacen eco en primera plana de que Donald Trump decidirá pronto sobre la venta de armas a Taiwán. Una decisión que podría ser tomada a poco de que el presidente estadounidense viaje a China por primera vez desde que volvió al poder. Y entre tanto, en Fox News, en Estados Unidos, es portada que el sucesor del Shah Pahlavi, denominado por el medio conservador como príncipe heredero iraní, ha vuelto a hacer un llamamiento a Donald Trump. Reza Pahlavi ha pedido a Trump que debilite el régimen del líder supremo Ali Khamenei mientras continúa la represión. De acuerdo al opositor de los ayatolás, la violencia del gobierno iraní se ha saldado la vida de al menos 36.000 personas durante las protestas multitudinarias que atravesaron el país persa a finales de enero. Y terminamos con un rotativo francés, con Le Monde, que nos lleva hasta Sudáfrica, donde ha llegado el nuevo embajador estadounidense, Pablo, pero en medio de tensiones diplomáticas. Así es que como nos cuenta el rotativo galo, Estados Unidos ha impuesto a Pretoria aranceles del 30% a una gran parte de sus exportaciones, las tarifas más altas del África subsahariana. Además, Washington acusa al gobierno sudafricano de supuesta persecución de los afrikáneres, descendientes de los primeros colonos europeos, así como de su denuncia de genocidio presentada ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel por su guerra en Gaza. En Equam Capital llevamos más de 10 años invirtiendo contigo en buenos negocios que funcionan y con los que hemos aportado valor a nuestros copartícipes. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco en www.equamcapital.com.
¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Portugal ha vivido unas elecciones presidenciales históricas. Ha habido una victoria rotunda de António José Seguro frente al líder de la formación extrema Chega, André Ventura. Más allá del relevo en la jefatura del Estado, el resultado ordena fuerzas, dibuja líneas rojas en torno a Chega y lanza un mensaje a Bruselas, al resto de Europa, sobre el rumbo político del país. Para entender qué significa esta elección para el futuro de Portugal, para el equilibrio interno de poder y para su relación con España y el resto de Europa, nos acompaña Rafael Yuste, periodista internacional. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Gracias. Para empezar, Tocayo, ¿cómo explicarías a alguien que no sigue la política portuguesa qué ha pasado, qué ha sucedido exactamente en esas presidenciales y qué relevancia tiene la victoria de Seguro? Por dividirlo y tener claros los números, primero, la victoria ha sido 67% de Seguro frente a un 33% de André Ventura, líder de Chega, líder de la ultraderecha portuguesa. Y la relevancia de esta victoria podemos decir que es doble. A nivel interno, digamos que hay cierto asentamiento de la institucionalidad, ¿no?, de un partido clásico como es el Partido Socialista, pero a nivel externo, como decías, se manda también un mensaje a Europa. Se mandan dos, uno de calma, de 5 años de presidente que vamos a tener a alguien de fiar, por llamarlo así, para Europa, pero un aviso de Chega en segunda vuelta, en la primera segunda vuelta de la historia de las elecciones presidenciales en Portugal, en esta etapa democrática, que llega, es la segunda opción y obtiene un 33% de los votos. Ahora mismo el partido entre extrema derecha y partidos tradicionales, ¿no?, que habrían sido quienes apoyan a Seguro en estas elecciones, va 2-1. O sea, no es una victoria, es una victoria contundente en cuanto a números, pero es relevante hasta dónde ha podido llegar un partido del que no sabemos nada hasta 2019. O sea, sí. Es algo que hay que tener en cuenta. Fíjate, hay quien habla de que esa segunda vuelta ha sido más un no a Ventura que un sí a Seguro. ¿Ha sido un cordón sanitario de facto contra Chega o ha sido algo más difuso, más transversal? A ver, sí que lo podemos denominar de facto como cordón sanitario, porque al final, sí que hubo manifestaciones de apoyo desde otros partidos, no tanto en este centro-izquierda donde se encuentra Seguro, en el que, se mostraron favorables a él, sobre todo por eso, por no apoyar a Chega y por evitar una presidencia de Portugal de Chega. Luego, podemos poner algunos ejemplos. También recibió Seguro apoyo del bloque de izquierda, de los ecologistas, y por tanto sí que podemos hablar de una estructura de cordón sanitario. Aún así, hay que recordar que estos son las elecciones presidenciales, pero que en el Parlamento el presidente que sale de ese Parlamento es Luis Montenegro, sí, más de centro-derecha, que tiene que cohabitar con Chega. Claro, justamente eso es lo que te iba a preguntar, que Seguro es un socialista teóricamente moderado, de perfil bajo, con fama de hombre de consensos, pero claro, al final Montenegro, que es derecha, está gobernando, Chega es segunda fuerza. ¿Qué cohabitación esperas tú?
A ver, va a haber, vamos a ver cómo podemos llamar esto, ¿no? Una especie de coalición institucional en el que, bueno, al final estamos hablando de una figura como es la del presidente de Portugal, de la República Portuguesa, que tiene que servir para conciliar, para garantizar que las cosas funcionan, para garantizar también que el Parlamento llegue a acuerdos. Por tanto, es propio de él y es su deber, digamos, funcionar así, que haya esta cohabitación, como decimos. Y luego, por otra parte, al que tenemos en un problema es a Luis Montenegro, porque va a tener que colocarse entre la alternativa conservadora, la extrema derecha, pero por otro lado va a tener que funcionar para que todo funcione como, valga la redundancia, como debería, con un presidente de centro-izquierda que los portugueses le pueden tachar de débil o de no lo suficientemente contundente, y eso le haga perder votos de cara, pues a unas futuras legislativas. Claro, hay que entender que el jefe del Estado, por ejemplo, en España tiene unas funciones muy limitadas, pero el presidente de Portugal es algo menos simbólico, algo más práctico. Puede disolver el Parlamento, vetar leyes, enviar textos al Constitucional. Al final, claro, no necesariamente tiene que invadir el terreno del gobierno, pero sí que puede influir más en la agenda política, ¿no? Seguro. Claro, no es una mera figura tampoco el presidente de Portugal representativa, institucional y ya está, ¿no? Tenemos ejemplos como el de 2021 en el que, 2022, que no salen los presupuestos adelante y entonces el que era presidente disuelve las Cortes y se convocan elecciones. Entonces, hay poder, eso es un extremo, pero bueno, también tenemos esta fiscalización más constitucional, ¿no? En la que el presidente puede enviar al Tribunal Constitucional la legislación, quizás él vaya a tirar un poco más por aquella que roce los límites en derechos fundamentales, un cierto árbitro de la legalidad, ¿no? Y luego, por otra parte, pues puede ejercer un veto político, también muy quirúrgicamente, pero bueno, si hay cuestiones que erosionen derechos sociales, que desregulen en exceso el mercado laboral, que eso es una cuestión que seguro tendrá que afrontar, que es firmar esa reforma laboral, y ese tipo de cosas, pues quizás pueda frenar algo o pueda ejercer cierta influencia para que las cosas vayan para un lado o para otro. En un escenario, Rafael, de cohabitación de partidos de distinto signo, como estamos dibujando, ¿cabe esperar algún efecto en la relación bilateral con nuestro país en cuestiones que pueden ser relevantes, compartidas? Me refiero a energía, infraestructuras. Sabemos lo que pasó con el gran apagón en España, cómo afectó a Portugal, gestiones de fronteras, no lo sé. Hay una cosa aquí que yo creo, en mi opinión personal, que va a hacer que todos nos demos cuenta de lo que está pasando, y es que hace unos años, hasta la marcha de Antonio Costa, teníamos una imagen más o menos habitual, que era nuestro actual presidente y también entonces Pedro Sánchez, el español, con Antonio Costa, de ideologías similares, de partidos similares, que mantenían hasta una relación incluso de amistad, y eso favorecía mucho las relaciones entre España y Portugal. Llevábamos un tiempo sin ese tipo de imágenes y puede que ahora, aunque no con esa complicidad tan fuerte, la veamos entre Seguro y Sánchez de nuevo, es decir, entre España y Portugal. ¿Aquí qué podemos ver? Bueno, pues lo primero, que la península ibérica, España y Portugal, actúen de manera más unificada, pues en instituciones como puede ser el Consejo Europeo, aunque aquí hay un apunte: quien se va a sentar en el Consejo Europeo, es decir, en la institución de la UE, donde se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno, depende del país, va a ser Luis Montenegro. Claro. O sea que ahí seguimos teniendo un conservador. Por tanto, no va a ser, por ejemplo, en cuestiones como la inmigración, ahí seguiremos viendo choques. En cuestiones como, ¿qué te puedo decir? Cuestiones migratorias, de nuevo, va a ser uno de los temas que más choque entre España y Portugal, pero bueno, eso siempre son decisiones que se toman también a nivel europeo, y siendo seguro alguien que no se sienta en el Consejo, pues tampoco veremos mucha influencia, aunque entre eso, España y Portugal, yo creo que va a haber mejoras, al menos simbólicas, y que eso nos lleve a algún sitio. Has introducido en la conversación Europa, y precisamente si volvemos a cuál fue el duelo por esa presidencia, tenemos casos en Europa, Francia, Italia, Hungría, Eslovaquia, con formaciones extremas que o están en el gobierno o están cerca de lograrlo. ¿Hasta qué punto crees tú que el caso portugués
portugués encaja con esa tendencia de grandes duelos que se está viviendo en Europa, de candidatos más del establishment, más de sistema y opciones populistas de la derecha? A ver, sí, es evidente. Tenemos el caso, por ejemplo, yo creo que el más similar a este es el de Macron versus Le Pen, que probablemente no sea Le Pen, pero bueno, institucional versus extrema derecha que pasa en Francia. A ver, en Portugal sí que hay unos elementos concretos que lo hacen más llamativo el auge de la extrema derecha, y uno de ellos es uno fundacional de su democracia, de su constitución del 76, y es que estamos hablando del país de la revolución de los claveles, que si por algo se define su sistema democrático es por haber frenado ese autoritarismo. Y bueno, esto puede explicar también este cordón sanitario del que hablábamos antes. ¿Qué es otra cosa que diferencia, por ejemplo, con el caso de Francia? Y es que el Frente Nacional francés es un partido más o menos histórico en el país, en la democracia del país, pero es que Sega se fundó en 2019. Claro. Estamos en menos de 7 años que han pasado de tener un diputado, uno, a tener a André Ventura pasando esta segunda vuelta insólita de las elecciones y postulándose para primer ministro y para ser un aliado más pues, de un bloque que en el Parlamento Europeo es una fuerza en auge, como es Patriotas por Europa en español. Y bueno, es lo llamativo de esto, que Portugal pueda ser un nuevo nicho para la extrema derecha europea, como quizás se convierta Francia, quizás, bueno, hayamos visto en estas elecciones el inicio de algo, pero bueno, todo esto está por ver, evidentemente. Para cerrar, es un hecho que seguro se ha presentado como una figura de estabilidad, de defensa de la democracia, de parapeto frente al populismo. Te pido esa opinión, nada más. ¿Tú crees que va a ser un paréntesis o un freno al populismo en el vecino ibérico? ¿Servirá para frenarlo o esa tendencia alcista que tú señalabas de un partido tan joven seguirá increciendo? Todo depende de cómo actúe la clase política portuguesa a partir de ahora. Es decir, si Seguro, en su posición como árbitro, consigue que legislaciones que afecten a la vida de la gente de manera positiva vayan adelante. Estoy hablando de cuestiones como vivienda, como la inflación, como salarios. Si consigue actuar junto al gobierno, conservadores tradicionales, para que esas cosas funcionen y la gente vea una utilidad en la política, puede que hayamos estado en estas elecciones presidenciales ante el tope de Sega. Si no, estamos en un contexto en el que conservadores y progresistas están en el poder, la gente ve que no funciona y eso nos llevará a una salida que probablemente sea, quién sabe, ver a Sega como ocupando la posición de primer ministro con André Ventura y afectando también al orden geopolítico europeo, que no es para nada cosa menor. Rafael Juste, periodista internacional, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Profundizamos ahora en el Mediterráneo porque yo creo que condensa, como pocas zonas del planeta, las tensiones que definen este siglo XXI. Rutas energéticas en disputa, flotas militares que se desafían, naciones emergentes del sur global que van reclamando cada vez más su espacio, potencias que intentan mantener el control de un mar que ya no es solo suyo, y todo eso en paralelo con el hecho de que es el cementerio de miles de personas que huyen de pobreza, de guerras, que es escenario de rivalidades regionales. El Mare Nostrum se ha convertido en un laboratorio geopolítico donde se ensayan las reglas de un orden mundial en descomposición. Para entender qué está en juego realmente en esas aguas, hablamos ya con Francisco Lauzara Morales, profesor de Relaciones Internacionales, especialista en mundo árabe y Oriente Medio. Francisco, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme y nada, encantado de estar aquí para
charlar un poco sobre este tema tan interesante desde mi punto de vista, claro. Es el Mediterráneo cuna de civilizaciones. Brodel lo definía como lugar de civilizaciones superpuestas, ¿no? Porque ha ido surgiendo una más que otra, pero ahora parece que no se superponen, que colisionan, ¿no? ¿Qué ha cambiado en la naturaleza de los conflictos mediterráneos desde el final de la Guerra Fría hasta este momento que yo al menos definiría como de multipolaridad caótica? Uh-huh. Bueno, hablar de cambio y continuidad siempre en un espacio como el Mediterráneo es problemático, ¿no? Es complicado porque es un espacio muy dinámico, ¿no? Que cambia constantemente y ha cambiado a lo largo de su historia pues muchísimo, ¿no? Ha citado a Fernand Braudel, ¿no? Precisamente el gran padre de los estudios de área del Mediterráneo, y él empieza ya por cuestionar la dimensión del Mediterráneo, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde acaba? Y a lo mejor esa es la primera pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? ¿Dónde empieza el Mediterráneo? En las costas mismo, las costas sur o la costa norte del Mediterráneo, o del Levante, ¿no? O del Occidente, o es desde las orillas del Sáhara, o incluso más abajo, desde el Sahel, ¿no? Entonces, esa sería una primera pregunta, ¿no? Para poder afrontar el tema. Y luego, sí que ha cambiado en nuestra percepción o en nuestra perspectiva más corta en los últimos años, ¿no? Porque es verdad que se está produciendo una reconfiguración muy importante del poder a nivel mundial, pero también a nivel regional, ¿no? Y el Mediterráneo es ese microcosmos en el que hay distintos poderes que sí que se manifiestan y se ven reflejados, ¿no? Tanto poderes locales como poderes globales. Fíjate, o sea, por poner sobre la mesa, ¿no? Ha sido nuestro mar, ¿no? El de los europeos, teóricamente, o por lo menos así lo hemos visto desde aquí, desde esta visión eurocentrista. Pero más allá de que históricamente también las otras riberas seguro que lo han reclamado, ahora tenemos una Turquía con sus teorías de profundidad estratégica, de patria azul, queriendo reverdecer viejos laureles. Tenemos a Rusia, que mantiene, precariamente o no, pero mantiene base en Siria. Tenemos las potencias del Golfo invirtiendo en el norte de África. Tenemos China con el puerto del Pireo. O sea, tenemos una serie de variables completamente, casi te diría, exógenas, no propias solo del Mediterráneo. Da la sensación de que es un lugar en disputa sin una hegemonía para nada fácilmente definible. Sí, ahora mismo es difícil encontrar un hegemón, ¿no? Una potencia dominante. Realmente, si nos ponemos a mirar el mapa, los protagonistas tradicionales, la época colonial, desde luego, incluso poscolonial, ¿no? Como fue Francia y el Reino Unido, teniendo un protagonismo crucial, ¿no? En el control de buena parte de esos territorios. Se han retirado pues muchísimo, ¿no? Especialmente Francia en los últimos años, donde se ha visto directamente expulsada de muchos países, no directamente del Mediterráneo, pero de ese Mediterráneo extendido, ¿no? De varios países del Sahel, ¿no? Y una potencia como Rusia poniendo un pie, ¿no? En algunos lugares donde tradicionalmente no tenía ese rol. Y sí, ese es un ejemplo de esa sustitución quizás de potencias, ¿no? Que no van a tener las mismas funciones que las potencias anteriores, están teniendo otra serie de dinámicas y claro, está todo en formación, entonces es complicado ver cuál será el desenlace, ¿no? Ahora mismo lo que podemos constatar es, en cualquier caso, un incremento de esos nuevos actores. Han mencionado algunos países del Golfo que están teniendo cada vez más protagonismo, sin duda. Emiratos Árabes, Qatar, especialmente desde el momento de las primaveras árabes, han tenido un rol muy destacado y en algunos países crucial para el desarrollo de los mismos. Y el caso de Turquía, bueno, pues qué decir, ¿no? Esa expansión un poco con esa visión neo-otomana de la región, ¿no? Donde quiere volver a recuperar un poco la posición histórica de Turquía como un referente o el referente, uno de los referentes regionales más importantes. Y luego, pues esas potencias globales, se ha mencionado a China con el puerto del Pireo. Esto ya viene de antiguo, ¿no? Desde que se vende el puerto del Pireo,
en la crisis consecuencia de la crisis de 2008, ¿no? Pero el posicionamiento de China en otros lugares también con relación con el Mediterráneo son muy importantes, ¿no? En Montenegro, en Serbia, de Rusia también, ¿no? Pero de China en cuanto a inversiones. Y el rol de Estados Unidos, que no se ha mencionado, pero que es cada vez menos económico y cada vez más en otros ámbitos, aspectos. No podemos olvidar otras derivadas. El Mediterráneo es el 8% del espacio marítimo global y, sin embargo, canaliza un cuarto del comercio mundial, 2/3 de los flujos energéticos que llegan a Europa. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la energía es motor de tensiones o es un pretexto más de rivalidades más profundas? En la coyuntura actual yo no lo llamaría pretexto, ¿no? De ninguna manera, porque la energía es central en las relaciones internacionales que se están configurando en este nuevo sistema internacional, ¿no? Y hay determinadas energías que van a tener un rol pues mucho mayor del que actualmente tienen, ¿no? Y estamos hablando, evidentemente, de las renovables, del hidrógeno verde. Y en ese sentido, los países del norte de África, Marruecos, Túnez, Argelia, precisamente Marruecos y Túnez, ¿no? Tienen una relación privilegiada con la Unión Europea y hay una serie de acuerdos para establecer pues una gran capacidad de generación energética a partir de estos proyectos de hidrógeno verde, ¿no? Que implican solar, implican una conexión muy incrementada con países de la Unión Europea, cables, ¿no? Y tubos y gasoductos, con lo cual esta cuestión de la energía es central. Esta cuestión además puede afectar concretamente a España, ¿no? Porque España es uno de los que pretenden ser uno de esos grandes campeones del hidrógeno verde, ¿no? En los próximos años. Así que vamos a ver cuál es la implicación concreta y cuáles son los planes o cuáles son los proyectos que se llevan a cabo finalmente, ¿eh? No los que se están enunciando, que se enuncian muchos, pero veamos lo que se lleva a término, que suele ser bastante diferente. Fíjate, al hilo de esto que mencionabas, leía hoy, que no sé si se terminará llevando a cabo o no, pero el proyecto de establecer un cable que una Marruecos, en principio iba a ser con Reino Unido, no se ha querido, con Marsella, pero saltándose España, cable submarino para llevar toda la energía de las renovables marroquíes, saltándose esa isla energética que somos en la península ibérica, lo cual pues demuestra lo que tú dices, ¿no? Que está todavía en ciernes, pero con un montón de planes sobre la mesa. El tiempo vuela, la verdad. Te quiero preguntar, el Magreb, lo hemos mencionado, pero también el Masrek, esas potencias más al este todavía, que tienen algo que decir, tienen un papel realmente en la realidad del Mediterráneo, están condenadas a ser piezas en un tablero de potencias más relevantes extranjeras. Bueno, si hablamos de los países del Masrek, claro, sería excluyendo Turquía, ¿no? Porque al final, claro, Turquía sí se comporta como una gran potencia regional, ¿no? Y sí que tiene mucho que decir, no solo en el Masrek, no solo en el Levante, sino también, por supuesto, en el Magreb, ¿no? Con un protagonismo además muy grande en infraestructuras. En Túnez, por ejemplo, crearon cerca de la capital un aeropuerto impresionante, ¿no? En Argelia, en fin. Pero volviendo a la zona del Masrek, claro, los países están debilitados, los que rodean a Israel, ¿no? Vamos a decirlo. Siria, pues ahora mismo está intentando consolidarse con el nuevo régimen, ¿no? Líbano, pues Líbano tiene muy poco margen de actuación, sigue siendo el escenario de otros para sus guerras de poder. Y digamos que quien más destaca, aparte de Israel y Gaza, que es que si entramos ahí me parece que ya nos perdemos, no habría tiempo. Pero claro, si hablamos de lo energético, en ese sentido es muy curioso e importante analizar la cuestión del interés de Israel junto con Egipto, junto con Chipre, en la explotación de los yacimientos de gas que están frente a la costa palestina, ¿no? Frente a
la costa de Gaza. El ISMED, el gran interconector marino, todas estas cuestiones en las que va a haber roces con Turquía, que a su vez tiene el petróleo azerí fluyendo por el corredor de Zangezur. Es una situación verdaderamente compleja. Exactamente. Eso no lo debemos olvidar, ¿no? Pero el principal referente del Masrek, que ha sido tradicionalmente Egipto, está en una enorme crisis, ¿no? Una crisis demográfica muy grande, tiene una población muy creciente, tiene un problema de abastecimiento a esa población, ¿no? Con el alza tan grande del precio de los alimentos, del precio del grano, que importaba masivamente de Ucrania y Rusia, se ha visto muy afectado por ese conflicto, y tiene una tensión interna grave, ¿no? Derivada además del propio régimen egipcio, ¿no? No podemos olvidar la represión tan fuerte de Al-Sisi y de la enorme población o la enorme cantidad de presos políticos que hay. Y esto, lo uno con algunos otros regímenes también del Magreb que tienen un creciente autoritarismo cada vez más desinhibido, como el caso de Túnez, en el que realmente la Unión Europea está teniendo muy poco margen de actuación. Francisco, el tiempo vuela, es tremendo porque tendríamos muchos temas que tocar en este ámbito. No podemos dejar de hablar de la securitización de las migraciones, de las fronteras que intenta poner la Unión Europea. Al final, ¿cómo es de creíble el discurso europeo de derechos humanos cuando tenemos en el Mare Nostrum un cementerio de miles y miles y miles de personas? Bueno, en este sentido yo desde luego lo pongo en duda, pero no ahora, sino desde el primer momento, ¿no? Una cosa es la intención o la retórica y otra cosa es la posibilidad o capacidad de aplicación práctica de un determinado discurso. Pero no es negativo tener una ética detrás de la acción exterior. Yo creo que es una guía que al menos nos permite tener un plan de acción, ¿no? El problema es que se está abandonando cualquier plan de acción atendiendo a unos determinados principios dentro de la Unión Europea para esa acción exterior, especialmente en el Mediterráneo. Y se está llegando a un pragmatismo que obvia las realidades y los abusos que se producen en muchos sitios, ¿no? En el caso de la inmigración, especialmente señalado es el caso de Libia, ¿no? Con los enormes abusos que se producen en el territorio libio y que ahora en la última semana o hace 2 semanas se ha autorizado por parte de la Unión Europea o se ha planteado como un territorio absolutamente seguro, ¿no? No solo Libia, también Egipto, lo que va a afectar y afecta a la posibilidad de solicitudes de asilo, a la posibilidad de atajar o paliar las violaciones flagrantes de derechos humanos que van desde tortura, violaciones, secuestros, extorsión, de todo tipo, ¿no? Si no tenemos desde la Unión Europea un mínimo patrón desde el que actuar atendiendo a la necesidad de seguridad humana, a la necesidad de protección de esa gente, pues van a estar todavía más desprotegidos, ¿no? Tremendo, y sin ya ni hablar de los distintos criterios a la hora de afrontar el tratamiento de esas embarcaciones, dependiendo del país. Es un asunto muy complejo, pero yo creo que hemos perfilado un escenario sobre lo complicado que está el propio Mediterráneo. Gracias a Francisco Lauzara Morales, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias y nos vemos. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en la que les hemos contado las noticias, hemos reflexionado sobre ella, hemos hablado de las consecuencias de las últimas presidenciales de Portugal y hemos también ahondado en la situación del Mediterráneo. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Vuelve Flecha, la feria de arte de Arturo Soria Plaza. Hasta el 15 de marzo, el realismo madrileño cobra vida. La Gran Vía de Antonio López protagoniza esta edición con arte contemporáneo, exhibiciones en directo y talleres con artistas. Flecha 2026. Arte que se mira despacio en Arturo Soria Plaza. Más información en arturosoriaplaza.es.
Dormir bien lo cambia todo. El descanso, el ánimo, la forma en la que afrontas el día. M5 de Sol Naturaleza es un complemento natural a base de plantas, triptófano y melatonina, pensado para ayudarte a mejorar la calidad del sueño y la estabilidad emocional. Una sola cápsula al día para respetar tu ritmo natural. Sol Naturaleza. Personas cuidando personas. Más información en solnaturaleza.es o llamando al 91 31 31 409. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Las noches